Fuck all that shit, just let me go. Fucking explosion, dude, man! My clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome. Hey, ¿qué pasa, people? ¿Cómo han estado? Les habla Explosion Dude y para esta semana estuve probando un juego que no sabía de su existencia y la verdad me gustó mucho. Tiene algo parecido como con la vieja escuela y yo sé que todos los amantes del terror les va a gustar. Bueno, si aquí lo que ven les gusta, ya saben, comenten, compartan, déjenme algún mensajito, suscríbanse por favor si quieren ver más de este tipo de contenidos. Subo mucho tipo de material diferente en toda la semana. Bueno, y sin más, comenzamos. El juego se llama Dread Out. Un grupo de estudiantes de secundaria que se desvían de su viaje de vacaciones descubren una ciudad abandonada. Pronto se darán cuenta de que algo siniestro está a punto de suceder. Algo místico está pasando. Linda, la protagonista, se da cuenta de que algo extraño le está sucediendo y ella obtiene un poder espiritual, el cual le puede salvar la vida a ella y a la de sus amigos. Entrando en la jugabilidad, nos encontraremos con una perspectiva tanto en primera como en tercera persona. La historia transcurre en Indonesia. Lo que más me llamó la atención de este juego es que se percibe una fusión entre Silent Hill y Fatal Frame, pero con una dinámica más moderna. Ya con nuestros dos esquemas de control, tanto en primera como en tercera persona, esto nos permitirá tener una visión más amplia del mapa. Si el jugador decide utilizar la cámara digital, se entrará en una perspectiva en primera persona, la cual nos servirá para fotografiar, defendernos y ver a través de ello. A manera personal, me gustó mucho este juego, ya que cumple con su finalidad, la cual es generar miedo y entretener. Y aunque los gráficos no están a la altura de la Next Gen o tercera generación, la verdad que se acoplan perfectamente con los escenarios fríos y sombríos. Otra cosa para resaltar del juego es la excelente banda sonora que acompaña cada momento para sumergirnos más a fondo en este. En resumen, por un control de juego dinámico, por escenarios terroríficos y una banda sonora que los acompaña perfectamente en cada escena, además de mantenernos en constante tensión, le doy un merecido 7.3 sobre 10 y un puesto para esta semana en nuestras recomendaciones. Bueno, y nuestro anime recomendado para esta semana se llama Tazogare Otome Amnesia. La historia gira en torno a un estudiante de primer año llamado Teichi Miya y los extraños acontecimientos sobrenaturales que envuelven a la academia privada Seiki. Un día, Teichi recorre el viejo edificio de la academia y se pierde en él. Allí conoce a una hermosa chica llamada Yuko Kanoe, que le revela que en realidad es un fantasma sin ningún recuerdo de su vida antes de morir. Entonces Teichi decide reabrir el club de investigación paranormal e investigar los extraños acontecimientos de su muerte, para que ésta pueda así descansar en paz. A lo largo de la historia, Teichi y Yuko van descubriendo poco a poco macabros misterios relacionados con la muerte de esta, sin contar con un extraño sentimiento que empieza a crecer entre ellos dos. Bueno, y esta serie es altamente recomendada, es de género romance, terror, suspenso y ecchi. Bueno, hasta aquí la recomendación para este día y sin más, nos vemos. Hey, y si el video te ha gustado, dale like, compártelo, déjame algún mensajito acá en la caja de comentarios. Sígueme también por mis redes sociales, abajo encontrarás los links directos. Gracias por todo y suscríbete si quieres ver más videos así.